intención es que de nuestros encuentros surja un manifiesto que pueda servir de base para reagrupar a los artistas y escritores revolucionarios. Bueno, estamos acá con Ale Rat, el director de Manifiesto, que es una película que se acaba de estrenar. Y lo primero que te quería preguntar es cómo describirías para alguien que no vio la película tu película. Manifiesto trata del encuentro entre León Trotsky y André Breton en México en 1938, donde escribieron juntos el Manifiesto por un arte revolucionario independiente. Pero no se trata de una reconstrucción histórica fiel, sino más bien de un juego, un ensayo sobre las ideas, los debates, las charlas que hubieron entre esos dos personajes. La película aparece mucho la presencia de otras artes y de otros artistas, cómo influyó eso en la concepción de la película, cuánto de eso se fue dando durante el proceso de hacerla. El núcleo de la película es el debate entre Trotsky y Breton, digamos. Yo tomé como referencia algunas crónicas, algunos textos que relatan cómo fue ese encuentro, los textos previos también que escribió cada uno. En base a eso fui armando como una pequeña línea dramática a partir de una cosa que leí que me pareció muy interesante, que era que Breton, cuando Trotsky le pide que escriba un borrador, empieza a somatizar y a enfermarse y está varios días en cama, no escribe nada y Trotsky lo presiona cada vez más hasta que en un momento logra escribir. Tomé esa excusa dramática, digamos, que encontré también en ese encuentro entre ellos dos. Jugamos con Pompeyo y Iván a que un poco lo presionaba y en esa presión Iván empieza a soñar y a tener sueños recurrentes y en esos sueños se encuentra con distintos artistas contemporáneos. En esos sueños la improvisación fue bastante importante. Yo tenía algunos textos o cosas de las cuales quería hablar, pero fui también elaborando con María Negro, con Cabezón Cámara, con César González, con Adriana de los Santos, cómo iba a ser el tratamiento de esos temas, el tratamiento de esos textos. O sea, fuimos creando esas escenas en conjunto. Y lo mismo en toda la línea de Trotsky y Breton, fue también toda una construcción muy en el hacer, muy de escritura, a medida que avanzamos en el rodaje, ¿no? Íbamos viendo qué funcionaba, qué no, cómo encajábamos cada escena en cada momento dramático y cómo íbamos también trabajando la idea de que ellos como actores ensayando estos textos iban siendo tomados por estos personajes y un poco eso está construido o intentado construir desde el vestuario, desde su actitud. Estábamos todos muy en sintonía también de ese juego y de esa búsqueda. Yo te quería preguntar del trabajo, sobre todo con los actores principales, con Pompeyo Diver y con Iván Moschner, ¿cómo fue el laburo? Aparece mucho durante la película los testimonios, un poco una especie de diario que lleva Iván Moschner sobre el proceso de realización, en donde por momentos aparece como medio confundido, digamos. Entonces, te quería preguntar cómo fue ese laburo, cuánto tiempo llevó y cómo se fueron dando esos intercambios, digamos. Teníamos el problema de que son textos muy complejos. En general son textos que vienen de lo literario, digamos, que tienen una estructura muy compleja para el habla, que además son traducciones, andás a saber de cuántas idiomas. Lo primero que pensamos, bueno, ¿cuál es el tono para tratar estos textos? Entonces, de ahí un poco surge esta idea de que ellos están ensayando estos textos y hablamos un poco de la repetición, de la cosa del mantra, ¿no? Como una idea también de un trabajo actoral de búsqueda, de encontrar ese tono. Lo que hicimos primero es que ellos memorizaran toda una serie de textos de una manera que yo todavía no puedo creer porque eran textos imposibles y ellos los tenían, hicieron todo un trabajo de estudio previo al rodaje donde ya tenían incorporados esos textos y sobre el rodaje íbamos probando cómo funcionaba eso y también cortando incluso o editando los textos en el rodaje mismo. ¿Hay algo ahí como en ese laburo que decís que fue bastante libre con todos los casos? No sé, por ahí es una interpretación mía, pero hay algo de los métodos de los surrealistas, ¿no? Para la creación, como que van apareciendo en los manifiestos. Me parece que todo el tema de la libertad y de la libertad en la creación es como una cuestión medio central, ¿no? En lo que hace a la temática de la película y a la forma que se desarrolló, ¿no?
Sí, todo el surrealismo habla de ese problema de los límites y también de una división muy tajante entre el inconsciente y el inconsciente, entre el sueño y la realidad, entre la razón y la intuición, digamos. Entonces, eso es parte fundamental de la temática de la película y obviamente hablamos muchísimo de eso y hablamos muchísimo de cómo trasladar eso a lo formal y a la forma de realización. Entonces, sí, está totalmente cruzado por esa circunstancia. Y también, sí, esa libertad con la que trabajamos es una búsqueda también de una reivindicación de esa libertad en contra de un arte por ahí que cada vez más está adormecido o sometido a las formas que indican los algoritmos de Netflix, por ejemplo. Es una búsqueda de ruptura, pero desde un lugar de pregunta, ¿no? Porque también yo tengo dudas sobre la vanguardia. La vanguardia hoy no tiene el filo que tenía en esa época, ¿no? Entonces, también es un juego con esa circunstancia y con el debate y el pensar también si tiene un sentido la vanguardia o no tiene sentido, para quién uno está hablando. Toda la película tiene también una búsqueda de poner en juego eso, para quién uno hace cine y el cine si es para las masas o es un cine de nicho. Todas cosas que son cada vez más complejas o difíciles de abordar desde el avance de la tecnología y que está bueno pensarlas. La pregunta central sería ¿por qué hacer hoy una película inspirada o basada en el manifiesto? ¿Qué hay ahí que uno puede decir sigue siendo de interés para pensar hoy? Me parece que lo más importante es la reivindicación de pensar, ¿no? A mí me atrae mucho de ese encuentro que ellos dos estaban en el aislamiento político más severo de su vida y en un momento muy difícil para desarrollar una política revolucionaria, y a pesar de eso se juntaron, se preocuparon por darse el tiempo y el debate para desarrollar las ideas sobre la relación entre el arte y la política y sacar conclusiones para volcar en un texto y para ponerlo a debate y tratar de organizar a los artistas en función de una salida revolucionaria. Eso me parece clave en el día de hoy, digamos, ¿no? Como, bueno, tenemos un escenario de convulsión política mayúscula. ¿Qué hacemos los artistas ante eso? Nos organizamos, pensamos, tratamos de mirar este mundo convulsionado y sacar conclusiones, o nos seguimos haciendo los boludos. Esto que hablas del aislamiento político es interesante, ¿no? Cuando uno lee, no sé, vos mencionaste varias fuentes sobre las que construiste los diálogos y todo, y cuando uno lee el testimonio de Breton, bueno, él brinda creo que en Francia, un grupo de la Cuarta Internacional de Francia, un poco un testimonio sobre Trotsky, ¿no? Y sobre su experiencia, y es muy fuerte lo que aparece ahí en términos del aislamiento que el tipo, que quizás había sido la figura de cabecera del surrealismo, tenía incluso dentro del círculo íntimo. Bueno, en el caso de Trotsky también, digamos, en un cuadro de exilio. Te preguntaba también porque la película como que trabaja un poco en una situación medio como de duda constante, sobre todo en el caso de Breton, pero creo que también aparece algo de esto, ¿no? De la fuerte convicción que los guía ahí a seguir para adelante, ¿no? Sí, hay una mirada nostálgica respecto de eso. Y desde ese lugar, sí, uno revisa ese encuentro de estos dos locos aislados y que así todo se dan el tiempo de pensar, como decía antes, en este texto y en estas ideas y en estos debates. Me parece algo maravilloso, digamos, ¿no? Y un poco la línea dramática esta que traté de desarrollar tiene que ver también con una admiración por esas personalidades, ¿no? Porque Breton era, como vos decís, uno lee los textos y venía de ir a los congresos de escritores en Francia y decirle a todos que eran unos centristas, que eran cómplices de las persecuciones del estalinismo. Eso le producía consecuencias en su propia vida, digamos, ¿no? Un tipo que no tenía de qué vivir o por ahí le costaba publicar, digamos, así todo, esa era la personalidad de Breton. Y un tipo con esa personalidad va y se junta con Trotsky y se
se siente pequeño, digamos, ¿no? Encuentra un tipo con el que tiene una admiración que hace que no pueda escribir un borrador de manifiesto porque no se anima a mostrarle lo que tiene para escribir. Nada, me parece muy sintomático de dos personalidades que son muy importantes en el siglo XX, ¿no? Soy un poco cínico respecto de ciertas perspectivas políticas y me lo tomo con humor, digamos, ¿no? Entonces la nostalgia también, con un ímpetu revolucionario que no tengo, no puede ser tratado de otra manera que con humor, digamos, ¿no? Porque yo creo en la necesidad de la revolución, pero no deja de ser algo difícil, complicado, contradictorio, complejo, y me parece que el arte es un lugar ideal para expresar esas contradicciones y para jugar con esas contradicciones. Entonces, me parece que, digamos, la búsqueda tiene que ver con eso, con todo el tiempo ponerlo en juego y ponerlo en el papel o en la acción y ver qué pasa con eso. ¿Dónde está filmada la película? Todas las escenas de la costa, digamos. Eso es una casa en Mar Azul, que es al lado de Mar de las Pampas. Es un lugar que está muy metido en medio de un bosque, digamos. Las casas están bastante espaciadas y la casa donde filmamos está justo al lado de un camping del lugar que es muy grande, que llega desde la casa hasta la playa. Entonces teníamos muy cerca muchas locaciones para ir buscando, ir armando, ir metiendo las escenas en distintos lugares. Y nada, era invierno además, entonces no había prácticamente nadie, no nos cruzábamos con gente. Era un lugar ideal para esa búsqueda. Y después en los sueños mi idea era buscar locaciones que fueran muy pregnantes y que fueran importantes, ¿no? Desde su tamaño, desde su significante. Sí, el espacio como que en general tiene, me parece, una significación importante en la película, ¿no? En la casa donde están ellos tiene una cosa interesante, que están en un lugar a la vez cobijado, pero medio lleno de ventanas, ¿no? Donde todo el tiempo están expuestos de alguna manera, ¿no? Esa sensación que tenía Breton de estar haciendo algo que sabía que iba a irse para afuera, digamos, de ese encuentro íntimo, ¿no? Está buena esa mirada. Me interesaba de toda esa línea como construir un lugar de abstracción total, ¿no? Como casi un no lugar. Esa era la búsqueda. Me parece que ahí es donde puede aparecer esta idea de que es el mejor lugar para desarrollar los pensamientos o para desarrollar los debates. En una cosa medio de laboratorio, ¿no? Toda la película es un poco de laboratorio. No solo la abstracción, sino también lo que quería construir con ellos es la idea del manejo de su propio tiempo, ¿no? Ellos están todo el tiempo al pedo. Es medio como, bueno, Breton boludea, va, hace una cosa. Como da la sensación de que tienen ocio a la vez que están pensando y trabajando en ese texto. Eso me interesaba construirlo de esa manera, en contraposición, en particular con la escena de César, que es César en una máquina con los tiempos impuestos por la máquina, que tiene que trabajar en algo ridículo además, porque lo que está haciendo es sellando unos papeles. Y bueno, un poco lo que hablamos con César también tiene que ver con esa charla, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de un obrero de trabajar? No solo un obrero, ¿no? No solo por eso digo de laboratorio, no solo un obrero está frente a la máquina, todos nosotros, que cada vez más tenemos que dedicar más tiempo a conseguir nuestra supervivencia. ¿Cuánto queda para el otro, para el ocio, para la posibilidad de expresarse artísticamente, para la posibilidad de desarrollarse como ser humano? Un poco me interesaba contraponer eso en esos dos espacios, ¿no? Y a la vez hay como un componente como utópico ahí, ¿no? La idea en un momento dice, bueno, que es como parecido, hay cierta idea que el trabajo manual y el trabajo artístico son parecidos o podrían ser parecidos, ¿no? Aparece como potencia esa idea, ¿no? Bueno, eso es re loco porque esa escena es la más improvisada de todas, digamos, ¿no? Fue casi como una entrevista mediada por ese dispositivo. Yo le iba tirando cosas a César y él, en el medio de eso, que no sé cómo hacía tampoco para pensar en esa circunstancia, porque yo no podría decir nada mientras si tuviera que hacer esa acción mientras. Y él me fue contactando y creo que contestó de manera muy inteligente y muy acorde también a lo que piensa. Pero me parece
interesante también ese juego que tuvimos también de intercambio de ideas mediados por este juego que plantaba la película. En general uno está acostumbrado a que las películas de Hollywood hacen películas en cualquier lado y todo el mundo habla en inglés, que uno puede tener como la visión de decir, bueno, es una cosa colonialista, terrible, que no respetan, pero a la vez es arte, ¿no? Y está bien que digo, bien estaría que pase eso en todos lados y que no sea solo patrimonio de Hollywood. Y en esta película vos ponés un francés y un ruso hablando en México, en la costa argentina, de una manera muy explícita. No sé si vos habías pensado, antes de empezar a hacer la película, habías pensado en ese tema, digamos, porque la verdad es que acá en el cine argentino es muy poco lo que se ve en relación con eso, ¿no? Decir, bueno, vamos a poner a actuar, que es algo que es muy común en teatro, por ejemplo. Lo pensé desde la limitación, digamos. Yo no podía viajar a México, no podía hacer una reconstrucción de época y también había una cosa de tono que, no sé, para mí era imposible de acceder sin construir una ficción con un verosímil, cosa que no me interesaba en lo más mínimo tampoco. Entonces, dentro de ese marco donde todo me importaba poco en cuanto a la construcción de la verosimilitud, sino más un adentrarme en este juego de capas también de interpretación. Sí, como que dije, wow, todo fluye y hablarán en español y era un riesgo y la verdad que tampoco teníamos muy claro que eso fuera a funcionar, digamos, ¿no? Era tirarse a la pileta. Es un poco confiar en que el espectador ya también me parece que tiene una formación y una capacidad de entendimiento que permite también esos juegos, ¿no? Me parece que es un poco conservador pretender que el espectador solo puede leer la ficción que construyó Hollywood durante décadas y décadas digamos, y hay expresiones audiovisuales y en otras artes que permiten ir abriendo el panorama e ir adentrándose en riesgos respecto de las formas de representar, ¿no? Contanos un poco dónde se puede ver la película, cómo se puede acceder, digamos. La película está online, libre y gratuita en Cinear Play, que es la plataforma del Instituto de Cine. Ahí hay que hacerse un usuario, es muy fácil, y con eso acceden a la peli y también a todo un catálogo de cine nacional. Y el 6 de abril, todavía falta un poco, se pasa en Encuentro a las 22 horas. Y ahora que están volviendo los cines y volviendo un poco la presencialidad, vamos a intentar hacer proyecciones presenciales, pero no tengo nada confirmado todavía. Ale, ¿cómo se financió la película? La película tiene un subsidio del Inca, que es una vía digital documental, que es una vía que conseguimos con la lucha en el año 2007 los documentalistas, que tiene una particularidad, varias particularidades, que es que primero no reclama antecedentes, entonces es una vía donde se pueden presentar realizadores noveles. Es una vía que entrega los subsidios por etapa de producción, que es algo distinto a las otras vías, que requieren un financiamiento previo para poder realizarse, entonces también es una vía bastante más accesible para el cine independiente. Y por otro lado, algo que conseguimos y por lo cual luchamos, los comités que deciden qué películas se financian son comités que están formados por documentalistas, digamos, por compañeros realizadores. Entonces tiene un carácter bastante democrático de decisión. De todas maneras, esta película es una película rara para esa vía, pues bueno, es difícil catalogarla en un documental tradicional. Entonces, yo en la argumentación que presenté al comité incluso hice explícito eso. Dije, bueno, yo voy a hacer una película que va a jugar con los límites, el límite es uno de sus temas y va a ir entre el documental y la ficción permanentemente. Pero a la vez decía que esta vía es la única vía por la cual esta película es posible de realizarse. No, cualquier otra vía donde yo presentaba algo así no había chance de que fuera aprobada, y tampoco
tampoco un esquema de producción como los de las otras vías, con 40 personas, con un rodaje que hay que hacerlo en 4 semanas, que es porque si no se pierde la posibilidad de financiarse, como hubiese sido imposible también, ¿no? Esta vía permite una libertad de rodaje y de creación que otras vías no lo permiten. Rodajes discontinuos, ir montando también mientras uno está haciendo la película. Nosotros filmábamos un poco, montábamos, pensábamos, reflexionábamos, discutíamos y volvíamos a filmar. Entonces, esa impronta de producción solo es posible en esta vía. Con lo que quiero decir con esto es que, bueno, es una vía que garantiza esta experimentación y garantiza esta independencia artística, porque es una vía conseguida con la lucha de los documentalistas y es una vía que hay que defender en esos términos. Lo otro que debería ocurrir es que los directores de ficción también luchen por una vía de estas características, porque cada vez más también ocurre que las ficciones empiezan a trabajar con la materia de la realidad, a trabajar con no actores, a necesitar equipos más dinámicos quizás y rodajes discontinuos y para eso me parece que estaría buenísimo tener una vía de ficción más parecida a la vía digital documental, y es una de las reivindicaciones que tiene el movimiento de cinematográfico inmediata. Claro, pues para hacer ficción hoy día está difícil, ¿no? Y es muy complicado, más con la devaluación reciente, los costos en dólares se fueron a cualquier lado, entonces ya se venía rodando películas de ficción en 3 semanas, para que se den una idea. Una película antes se rodaba en 8 en un momento, después se pasó a 5 semanas, después a 4, ahora estamos en 3. Supongo que ahora cuando vuelvan los rodajes en pandemia, una película de cine independiente quizás tenga que ajustarse más todavía. Es muy difícil hacer una película y que funcione en sus términos en 2 semanas, 3 semanas. Entonces, muchas películas que tienen problemas de finalización o que no terminan de funcionar tiene que ver con esas limitaciones y con esa limitación presupuestaria principalmente. Entonces, bueno, nada, por un lado también hay que luchar porque los presupuestos se actualicen, pero también hay una cosa de encontrar nuevas formas de producción, nuevos diseños de producción, que es importante también lograr que el fomento responda a esas nuevas formas de producción y que esa adaptación también esté controlada por los propios realizadores, por los que hacemos cine, y que no sirva de excusa a la vez para precarizar trabajo. O sea, todo eso puede estar garantizado solamente si los cineastas nos organizamos y ponemos en pie un movimiento que logre estas reivindicaciones y que a la vez las defienda. Muchas gracias, Ale, por darnos la entrevista. Y bueno, para los que están viendo, todas las novedades se pueden ver en las redes que vamos a estar publicando acá abajo, en el video. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por el espacio para difundir la peli.